Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Zacarías 11 del versículo 4 al versículo 17. Los pastores inútiles. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. El que las vende dice: bendito sea Jehová, porque ha enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellos. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a la pobreza del rebaño, y tomé por mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije: no os apacentaré; la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que se quedaren, que se coma una la carne de su compañera. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, y que era palabra de Jehová. Y les dije: si os pareciere bien, dadme a mí salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con el que me has apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová: toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda, y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espalda su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Amén. Zacarías 11, versos 4 al 17. Y hoy vamos a hablar de la misión pastoral. Hay líderes o hay pastores que solamente están enfrente de un grupo, de una congregación, por posición, porque les tocó, porque alguien los colocó en ese lugar, pero ese tipo de liderazgo, ese tipo de pastoreo, no lo hace bueno, porque no es por amor, no es por pasión, no es por llamado, porque cuando una persona lo hace por llamado de Dios, entonces a ellos les nace guiar y ayudar a las personas que lo necesitan. Y si hay otra persona que es colocada allí como líder o como pastor, tiende a ser una persona, un pastoreo, un ministerio inútil. Y hoy en este pasaje nosotros vamos a ver algunas características de ese pastoreo inútil que el profeta Zacarías habla acerca de esto y denuncia a esos pastores inútiles, denuncia a esos gobernantes inútiles, porque ahí son llamados también gobernantes. Y una de las características que nosotros vemos en este pasaje es que esos pastores o líderes inútiles solo lideran por interés propio. Ahí en el verso 5 dice: a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Hablando acerca
de lo que hacen los pastores inútiles con las ovejas. Ese tipo de líder no hace más de lo que le toca hacer, pero lo que nos dice la palabra a nosotros es apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esa es la palabra de Dios que nos habla para nosotros los líderes o los pastores que fuimos llamados a ese trabajo, que no lo hagamos porque nos paguen, no por fuerza ni por obligación, sino por amor y por pasión de la obra. Otra característica que tienen estos líderes o pastores inútiles es que no tienen piedad de las personas a quienes dirigen. Y ahí lo dice, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Ese liderazgo se convierte pues en opresión, en carga para la gente, porque esa clase de líderes hacen todo por interés, y mandan con palabras hirientes y organizan solamente porque les toca hacerlo. Entonces eso se convierte en carga para ellos y para las personas a las cuales dirigen. Y eso no fue la enseñanza de Jesús, porque Jesús amaba a la gente, amaba a las personas, guiaba a sus apóstoles o a sus discípulos y lo hacía con amor. Como dice la palabra, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús es nuestro ejemplo a seguir, de un líder que ama a las personas, de un líder que no juzga. Ni siquiera juzgó a Judas, aunque él sabía quién era él. Otra de las características de estos pastores, de estos líderes que son inútiles, es que no les interesa pues el bienestar de los demás. Si no tienen piedad de ellos, pues no les interesa lo que les suceda. Muchas personas tienen problemas, tienen dificultades y van a su líder, van a su pastor. Y hay pastores y líderes que, como son por posición y son por pago, entonces no les interesa lo que les pase a esa gente, a esas personas, y no los atienden con cariño, no les dedican tiempo, no los llaman, no están siempre pendientes de las necesidades de la gente. Lo que sí hacía Jesús, él estaba pendiente de las necesidades de las personas, él iba siempre a los sitios donde había enfermos, o los enfermos también estaban con él, pero él siempre estaba percibido de las necesidades que tenían las personas. Y estos pastores inútiles no les interesa a nadie, a las personas, ni el bienestar de ellos. En el versículo 9 nos lo habla y nos dice: no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y la que quedare que cada una coma la carne de su compañera. Eso lo decía Dios con respecto también a esos pastores que podían decir de esta manera. Y Ezequiel también nos habla a nosotros de esos pastores inútiles y nos dice: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Porque el Señor denunciaba lo que hacían estas personas, que eran los sacerdotes o los gobernantes o los pastores de su pueblo, y Él va a demandar las ovejas que nosotros dejamos perder como líderes o como pastores, esas ovejas que nosotros no las cuidamos, esas ovejas que nosotros no estamos pendientes de sus necesidades. Dios no nos la demandará. Otra característica es que no orientan a quienes están perdidos, porque como no les pagan, como no se interesan, como no les interesa a las personas, pues tampoco les interesan si esas personas se pierden o no, si esas personas se salen o no de la congregación o del grupo que dirigen, porque los líderes dirigen grupos y los pastores dirigen congregaciones, pero
a esos pastores que no tienen ese amor, que son llamados por Dios. Entonces no les interesa si esa gente se pierde o no, si esas personas se pierden o no. Lo que les interesa más bien es su dinero, lo que les interesa más bien es que ellos aporten, lo que les interesa es que ellos les sigan, les obedezcan, pero esos pastores no tienen cuidado de la gente y no les importa si se pierden o no. Y eso también nos lo habla el Ezequiel y en su profecía, porque la profecía de Ezequiel también habla acerca de ese tipo de pastores, de ese tipo de líderes que no velan por las necesidades de esas personas. Dice, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Todas estas son actitudes de esas personas que no les interesa a la gente. De esos pastores que lo hacen solamente por paga, por fuerza, no voluntariamente, como dice la palabra. Pero todo esto y las actitudes de estos pastores tienen sus consecuencias. Y vamos a ver las consecuencias de un líder o un pastor inútil. Primero pierde el control y de guía pasa a ser guiado. Proverbios 12:26 nos habla, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar, y esto nos habla a nosotros que de guías pasan a ser guiados, y entonces esto los hace errar en el camino, pierden su propósito. El propósito de un pastor nos lo enseña el Salmo 23, y el Salmo 23 nos enseña alimentar, que el propósito, que el cuidado que el pastor debe tener hacia sus ovejas tiene que basarse en alimentar, en confortar, en guiar, en acompañar, en infundir aliento, en ungir. Todo esto lo tiene que hacer un pastor o un líder con las personas que dirigen. Y a veces la gente o los pastores o los líderes pierden ese propósito, que es un propósito que el Señor nos ordena en su palabra. Ese es el propósito por el cual el Señor nos coloca en un lugar, nos coloca en una congregación, nos coloca al frente de un liderazgo, y eso es para ayudar a las personas, para confortarlas, para guiarlas, para escucharles sus quejas o para escucharles sus necesidades, su clamor. Nosotros estamos ahí porque Dios nos ha colocado en ese lugar, y estamos ahí como en el sitio como estuviera Jesús, porque el Señor nos colocó a eso, a ser instrumentos de sus manos. Y a veces se convierten estos pastores o estos líderes en personas inútiles, personas que no quieren liderar, personas que no sirven para esto, que dejan perdidas a las ovejas, y esto trae también consecuencias para su vida, porque entonces son desechados, porque el Señor lo dice, desecharé a estas personas, no los dejaré más apacentar a mi rebaño, a mi grey. Entonces no tienen recompensa y sienten ese vacío en su corazón y huyen cuando creen que todo está perdido, porque eso lo dice la palabra del Señor, que más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huyen, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces estas son las consecuencias de esas personas que hacen esta clase de liderazgo, que desarrollan esta clase de ministerio, o desarrollan esta clase de trabajo como asalariados, por paga únicamente. Pero el final de este pasaje nos habla a nosotros, y lo podemos extractar de ese pastor útil. Hay una simbología ahí en el pasaje
acerca de dos callados. Un callado, o sea, el bastón del pastor, es un símbolo del pacto que Dios hizo con su pueblo. Y ese callado se llama gracia. Y esa gracia es lo que nosotros necesitamos como líderes, como pastores, para poder desarrollar bien nuestro trabajo. Es la gracia que Dios nos da enfrente de esas ovejas, la gracia que Dios coloca en nuestras vidas para poder hacer el trabajo bien. Pero dice que Él la rompió, ¿no? Ahí en el pasaje dice que rompió esos dos callados, porque esos callados son símbolo del buen trabajo que hace un pastor, del buen trabajo que hace un líder. Y el buen trabajo es ser una persona comprometida, es un pastor comprometido con Dios. Dice, por tanto mirad, y esa es palabra de Dios para nosotros los pastores y los líderes que manejamos grupos. Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces Él nos exhorta, el Señor nos exhorta a mirar, a observar, a ver que nuestro trabajo sea bien hecho. Y también un pastor útil es un pastor que unifica la grey de Dios, que unifica el pueblo del Señor. Debe trabajar este pastor para que todos estemos unidos, no para que haya división, no para que haya personas que piensan una cosa y personas que piensan la otra. Nosotros como pastores tenemos que unificar el redil. Dice el Señor que Él tiene un propósito, un mismo sentir, una misma visión, que eso es lo que nosotros debemos impartirle a las personas. Dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y pues el ejemplo que nosotros tenemos de ser un buen pastor, pues es Jesús, el buen pastor. El Señor dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Este es el verdadero ejemplo. El buen pastor es Jesús y nosotros debemos aprender de Él a ser buenos pastores. Pastores útiles, pastores comprometidos, pastores que ayudemos al rebaño, pastores que unifiquemos la iglesia o el grupo en el cual nosotros nos encontramos, y esta es la visión que Dios tiene para nosotros. Y si usted es pastor y me está escuchando, o si usted es líder de un grupo y Dios lo ha colocado en ese lugar, hay que trabajar para que seamos buenos pastores y para que el Señor, cuando venga a pedirnos cuenta, nosotros podamos decirle, Señor, tú me diste estas ovejas, este rebaño, y míralas, ahí están bien cuidadas, bien alimentadas. Y vamos a orar por nuestros pastores, vamos a orar por nuestros líderes, porque el Señor sea obrando. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, aunque dura y fuerte para nosotros los pastores. Ayúdanos, Señor, a ser líderes y obispos de tu grey, comprometidos, personas que amemos la obra, amemos a las personas, que no hagamos esto como los asalariados, que por una paga lo hacen, Señor, por un salario, por un sueldo, lo hacen. Ayúdanos, Señor, a no tener esa clase de pensamiento ni de actitud, Señor, sino que podamos ser como tú, un buen pastor. Gracias, Señor. Amén y amén. Sé que Dios ha hablado a tu vida a través de la palabra. Ahora hay que dar un paso más, y es reconocer a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy confieso todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de cada uno de ellos. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, por permitirme entrar a la familia de Dios. Y hoy
también te damos la bienvenida a la Iglesia Comunidad Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios y decirte además que eres bienvenido a casa.